Ya estimados, vamos a comenzar con la solución del ejercicio de las gift cards. ¿Ya? Básicamente acá está el ejercicio, por lo tanto vamos a comenzar a crear nuestro proyecto. Vamos a NetBeans, File, New Project, seleccionamos Java, Java Application, Next o siguiente, y acá en el nombre del proyecto indicaremos gift cards app. ¿Ya? Le damos Finish y que nos comienza a crear nuestra clase principal, ¿cierto? Con su package, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es crear la clase, ¿sí? Vamos a crear un package para poder guardar ahí todas las clases que vamos a estar generando. Vamos con cl.duoc.pgi, ¿cierto? Punto, y esta será la capa de modelo, donde acá nosotros vamos a crear nuestras clases para poder trabajar, ¿ya? Una vez que hemos creado las clases, o sea, hemos creado el package, vamos a crear la primera clase. Según lo que aparece en la actividad, son dos clases las que se deben crear, trabajador y tarjeta. Pero como tarjeta tiene un atributo que es de trabajador, tenemos que comenzar a crear la clase trabajador, ¿ya? Por lo tanto, dentro del package modelo, que es nuestro package contenedor de todas las clases, vamos a crear una clase que se llamará trabajador. Damos finish y acá ya no aparece nuestra clase. Por lo tanto, tenemos que comenzar a crear sus atributos. Private int run, ¿cierto? Y el segundo atributo que se está solicitando es el dígito verificador junto con el nombre. Entonces, escribimos private string db, que es el dígito verificador, porque también puede ser una K, ¿cierto? Y el nombre, ¿ya? Luego de eso tenemos que crear siempre los getter and setter. Por lo tanto, clic derecho en el código, insert code, getter and setter, los seleccionamos todos y le damos generar. Una vez que se han creado los getter y setter, que son los accesadores y mutadores, creamos nuestros constructores. Insert code, constructor, seleccionamos todos los atributos para poder generar el constructor con parámetros y vamos ahora a crear el constructor sin parámetros. Insert code, constructor, y como no es ningún parámetro, ¿cierto? Lo generamos sin seleccionar nada. De esta manera automáticamente ya está creada nuestra primera clase, que es el trabajador. Por lo tanto tenemos que seguir con la clase tarjeta. Dentro del package modelo, vamos con Java Class, seleccionamos tarjeta, ya, porque la tarjeta es la que se va a crear, ¿cierto? Y comenzamos a crear sus atributos. ¿Cuáles son los atributos que nos estaban solicitando? El código, la clave, el monto, la vigencia y trabajador. Vamos con private, recuerden, siempre private, porque de esa manera vamos a encapsular los atributos y solo podrán ser accesados y mutados a través de los getter and setter. Int código, la clave, que también será un valor numérico, y el monto de la tarjeta. Ya, aquí me equivoqué, es clave. Y seguimos con los siguientes atributos. Private, date, ya que es la vigencia, ¿cierto? Y como estamos trabajando con un tipo de datos que es de date, ¿cierto? Tenemos que importarlo de la librería que nos facilita el uso del trabajo con fecha. Por lo tanto, tenemos que importar siempre esa librería. Luego de eso, seleccionamos nuevamente private, trabajador. Y acá en este caso ya hemos declarado, ¿cierto? Como ya se declaró la clase trabajador, estamos declarando un atributo, ¿cierto? Que hace referencia a esa clase. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, cada vez que se crea una clase, después de crear los atributos, tenemos que siempre crear los getter and setter, ¿cierto? Ahí se generaron. Y luego de eso el constructor con parámetros y nuevamente el constructor sin parámetros. Insert code, constructor sin parámetros. No seleccionamos nada acá. ¿Ya? Con eso ya la segunda clase también ya está creada. ¿Ya? Normalmente siempre acá van a estar todos los métodos custom que hacen referencia a tarjeta o todos los métodos custom que hacen referencia también a trabajador. Cada clase debería mantener sus propios métodos, ¿ya? Pero en este caso, en la actividad nos están solicitando que estos métodos tienen que estar construidos en una nueva clase, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un nuevo package para que veamos cómo crear un nuevo package, ¿cierto?
cl.duoc.pgi.negocio. Ya vamos a agregarle como un nombre de negocio, ya que aquí van a estar las validaciones. Y en nuestro package de negocio vamos a crear una nueva clase, ¿ya? Recuerden la definición de los packages. Vamos a tratar de utilizar o tratar de acercarnos al estándar, ya de estar utilizando un, un patrón. Ya en este caso podríamos estar quizá del NK o el MVC, pero en este caso vamos a estar declarando por ahora modelo y negocio. Ya recuerden, en el negocio va a estar una clase que serán las validaciones que nos están solicitando. ¿Sí? Entonces escribimos validación, que es el nombre de nuestra clase, finish, y acá en la clase, ¿qué tendremos que hacer? Lo primero que siempre se debe hacer en una clase es crear los atributos. Pero como esta clase solo contiene métodos que nos van a permitir realizar validaciones en nuestro código, en nuestro proyecto, no tendremos que crear nada. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Crear siempre su constructor para que lo podamos utilizar. Y ahí está el constructor creado. Luego de crear el constructor, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con los métodos que nos están solicitando. En este caso, ¿qué dice? Un método que genere un código correlativo de la tarjeta de 6 dígitos. Ya, entonces vamos con eso. ¿Cómo sería? Siempre que ustedes van a crear un método, tenemos que indicar la visibilidad del método. En este caso va a ser un método público para que cualquier objeto que instancie nuestra clase va a poder utilizar nuestro método, ¿ya? Y la siguiente pregunta es, ¿qué va a retornar este método? Si es que retornará algo, tenemos que indicar qué tipo de dato va a retornar. Y en el caso que no retorne nada, tenemos que utilizar la palabra void, ¿ya? Pero como el primer método es para generar un correlativo, lo vamos a generar y lo vamos a retornar, ¿sí? Int generar correlativo, ¿cierto? Abrimos los paréntesis para indicar si es que va algún parámetro de entrada acá, en este caso no creo, y vamos a generar acá la lógica. Por lo tanto, para generar el correlativo es importante que primero tengamos que declarar una variable, ¿cierto? Que va a contener el número del correlativo disponible, ¿ya? Entonces declaramos el correlativo y lo que vamos a hacer es, cada vez que alguien instancie nuestro objeto, ¿cierto? Que alguien que instancie nuestro objeto, ahí está de ese carácter, cada vez que alguien instancie el objeto, el correlativo tendrá vida, por lo tanto se va a crear y se le va a asignar un valor, ¿sí? Tal cual como nos están solicitando, tienen que ser números que comienzan de 6 dígitos, por lo tanto aquí me falta un 1, ¿ya? Entonces, al generar el correlativo, ¿qué podemos hacer? Llamar directamente al return, ¿cierto? This.correlativo para poder retornar el número disponible, pero antes de eso lo que tenemos que hacer es poder ir aumentando este correlativo en 1, ¿ya? Por lo tanto vamos a agregar esta línea para que el correlativo se esté aumentando, esté incrementando en 1, ¿ya? Con eso ya está el primer método creado. Vamos con el segundo método que nos están solicitando. El segundo método dice, un método que valida la clave del trabajador, siendo esta los 4 primeros dígitos del run. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, cuando vamos a declarar un método, tenemos que indicar la visibilidad, en este caso va a ser public. Vamos a trabajar con un booleano, porque vamos a retornar un true o un false, indicando si es que la clave que se ingresó realmente es válida, ¿ya? Y agregamos el nombre del método, validar clave trabajador. Abrimos y cerramos paréntesis y volvemos a abrir y cerrar las llaves. Por lo tanto, al validar clave trabajador, tenemos que identificar aquí qué tipo de dato o qué parámetro vamos a estar esperando recibir. ¿Ya? Entonces, el primer parámetro va a ser el root del trabajador, porque eso lo necesitamos. De hecho, va a ser el run. ¿Ya? El run del trabajador, porque es el valor numérico, ¿cierto? Y también vamos a necesitar que nos ingresen la clave, ¿ya? Como esta clase no está relacionada directamente con las clases de tarjeta o trabajador, tenemos que sí o sí solicitar los datos, ¿cierto? Como parámetros de entrada de nuestro método, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es tomar el run del trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo si es que estuviesen ingresando un root cualquiera. Vamos a modificar acá, voy a agregar un comentario. Por ejemplo, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Nosotros necesitamos obtener los primeros 4 caracteres, que sería 1, 2, 4, 5.
Para eso hay una función propia en string que nos permite obtener, ¿cierto? Generar un substring de esta cadena de texto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, vamos a declarar una variable de tipo string que se llamará root y va a ser igual a, ojo con esto, el root del trabajador que está ingresando acá, ¿cierto? Que está simulando ser este número, lo tenemos que transformar en string, ¿ya? Para hacer eso vamos a trabajar con la clase string.valueOf, ¿cierto? Y acá tenemos que identificar cuál es el método que queremos utilizar. Como esperamos recibir, o sea, como le vamos a entregar un valor que es de tipo entero, ¿cierto? Acá tenemos que pasarle el run del trabajador, ¿sí? Con eso ya estaría ok. Pero acá lo que podemos hacer es que como esto se va a convertir en un string, podemos de alguna manera, ¿cierto? Poder ejecutar algún método de nuestra clase string. En este caso sería el substring. Si se fijan acá, el substring tiene dos opciones para poder utilizarlo, y una es que le indicamos el número desde inicio, pero sin indicarle hasta dónde queremos generar este pequeño texto, este pequeño substring. En este caso utilizamos la segunda opción. Vamos a comenzar desde el índice 0, ¿cierto? Desde esta posición, ¿cierto? Y vamos a obtener 4 caracteres. Por lo tanto acá va a ir el número 4, ¿ya? Luego de eso, como ya obtuvimos el largo, ¿cierto? Este pequeño string, lo que vamos a hacer es hacer una comparación entre la clave y el root, ¿ya? Para ello tenemos dos opciones. Transformar directamente el root en int, ¿cierto? Y poder validar las claves, o lo podemos hacer directamente al revés, ¿ya? Transformándolo en string el valor de la clave, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es transformar el valor en numérico. Miren, int, declaramos otra variable que se llamará run, es igual a integer.parseInt, y acá el string que le estaremos pasando es el root, ¿sí? De esa manera, run ya es los primeros 4 caracteres del run que acabo de ingresar como parámetro de entrada, y lo tenemos como un valor entero, ¿cierto? En este caso ya podemos utilizar nuestro if para poder realizar la comparación entre run, ¿cierto? Que es el valor que nosotros generamos, si es que es igual a la clave que se ingresó en nuestro método. Si es así, ¿qué significa? Que efectivamente la clave corresponde y vamos a retornar un true, ¿cierto? De esa manera estamos indicando que efectivamente la clave sí es válida. En el caso que esa condición no se cumpla, retornaremos un false, ¿ya? Y con esto ya tenemos la segunda opción del método. O sea, tenemos ya el código completo de poder realizar la validación de la clave del trabajador, ¿ya? Vamos con el siguiente método, que es un método que permita validar si el monto cubre, o sea, si el monto cubre la compra que se desea realizar, ya el monto de la tarjeta. Ya, entonces, una vez que terminamos el otro método, comenzamos con nuestro siguiente método. Public, ya, también va a tener esta opción. Vamos a agregar también booleano para validar si es que realmente se está cumpliendo con el monto. Validar monto compra, abrimos paréntesis, ¿cierto? Y acá, ¿cuáles serán los parámetros que necesitamos utilizar? Va a ser el monto de la compra, efectivamente, porque no lo tenemos acá, y también el monto de la gift card, ¿ya? El monto de la tarjeta, porque tampoco sabemos estos valores. Recuerden, esta clase está en otro package, no tiene ninguna relación con las dos clases del package modelo. Por lo tanto, tenemos que pedir los valores como parámetro de entrada, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente es generar un if que nos va a permitir de alguna manera comparar si es que el monto de la compra es menor o igual al monto de la tarjeta. Si esa condición se cumple, significa que tenemos dinero que alcanza el cupo de nuestra tarjeta. Ya todavía tenemos cupo suficiente en nuestra gift card. Por lo tanto, que retornamos un valor true, indicando que está ok. En el caso que no sea así, ¿qué tenemos que hacer? Retornar nuestro false, ¿ya? Recuerden que el tipo de retorno va a depender del tipo de dato que ustedes indicaron que va a retornar el método. En este caso, si es booleano, tenemos que retornar un true o un false, ¿ya?
Siguiente método. Dice, un método que permita descontar del monto de la tarjeta el valor de la compra realizada. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Public, ¿cierto? Acá depende de qué tipo de dato queremos retornar. En este caso, yo creo que sería conveniente poder retornar el tipo de int, ¿cierto? Para obtener cuál es el saldo de la tarjeta y ese saldo al que ustedes después tendrán que asignar, ¿cierto? En el objeto de la tarjeta. Ya, ahí vamos a ver cómo lo vamos a poder utilizar una vez que se esté llamando este método. Entonces, public int y escribimos descontar compra, ¿cierto? Y acá en descontar compra, ¿qué podemos hacer? Tenemos que recibir el int, ¿cierto? Del monto de la compra y también tenemos que recibir el monto de la tarjeta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable para poder guardar el saldo, ¿sí? La diferencia. Y esa será igual a 0. Por lo tanto, algo tan sencillo como será saldo va a ser igual a el monto de la compra, que acá lo tenemos, ¿cierto? Menos el monto de la tarjeta, ¿ya? Y esto lo tenemos que guardar o lo podemos retornar, ¿cierto? Esa variable. Entonces acá lo que están haciendo es retornar directamente el valor, ¿cierto? Del saldo de esta diferencia para poder descontar después la compra, ¿ya? ¿Qué otro método tenemos? Un método que valida si la tarjeta está vigente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Public y validar si es que está vigente o no. Yo creo que también podría ser un booleano, ¿cierto? Porque el booleano nos va a entregar si es que es válido o no es válido, un true o un false. Escribimos el nombre de la tarjeta, validar vigencia tarjeta, ¿cierto? Abrimos y cerramos los paréntesis. Y en validar vigencia de la tarjeta lo que tenemos que recibir es la fecha de la tarjeta, ¿ya? Acá el date también nos está indicando que no está en nuestra clase, por lo tanto lo tenemos que importar, ¿sí? Una vez que se importa, lo que podemos hacer es, vamos a declarar una variable que es de tipo date, que se llamará fecha actual, que es la fecha de hoy día, y va a ser igual a new date. Ya con eso estamos generando la instancia de la fecha y vamos a obtener la fecha actual. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a poder utilizar también los métodos de esta clase date para poder hacer una comparación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? If, vamos a comparar. Si la fecha de la tarjeta, acá está, si la fecha de la tarjeta, punto, tenemos compare to, bien, ahí está. Y aquí lo que vamos a hacer es comparar con otra fecha y nos va a entregar el resultado, que es un valor de entero. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Voy a dejarlo ahí para que aparezca nuevo. El compare to. ¿Qué es lo que dice? Le entregamos otra fecha, ¿cierto? Dice que va a retornar un valor 0 si las fechas son iguales, va a retornar un valor menor que 0 si la fecha es antes de la fecha del argumento, antes de la fecha que le estamos entregando, ¿cierto? Y un valor que es mayor a 0 si la fecha es mayor, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá, estamos comparando la fecha de la tarjeta con la fecha actual, ¿ya? Si es menor, ¿cierto? Que 0, menor o igual a 0, significa que todavía la tarjeta es vigente. Por lo tanto, vamos a retornar un true. Y en el caso que no es así, se va a retornar nuestro false. ¿Ya? Ahí está. De igual manera vamos a formatear el código. Recuerden, para formatear el código siempre es clic derecho, format, y automáticamente genera la indentación sin ningún problema. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya nuestro método validar vigencia de tarjeta también ya está construido. Ya tenemos los métodos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Crear un menú. Ya vamos a hacer la creación de un menú. Como vamos a crear un menú, tenemos que irnos directamente a gift card app. Ya, estando acá en gift card app, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como vamos a estar creando un nuevo menú, ¿cierto?
es importante que primero tengamos que generar nuestro do while, porque de esa manera podemos imprimir un menú en pantalla y según la opción que va a seleccionar el usuario son los métodos que va a poder realizar y que va a poder interactuar con nuestra aplicación. ¿Cómo generamos el do while? Recuerden, siempre do, abrimos y cerramos las llaves y al finalizar tiene que estar el while, ¿cierto? Y entre paréntesis va a estar ahí la condición que aunque se repita, ¿cierto? O sea, va a permitir que esto se vaya repitiendo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Dentro del do while vamos a imprimir el menú para que lo vayamos viendo. ¿Cómo sería? Recuerden, show tab para poder generar el texto y escribiremos menú. Ya, nuevamente vamos con el show para poder aquí también generar las opciones. Y cuando ustedes van a estar trabajando con opciones, van a estar esperando que el usuario pueda indicar algún valor, aquí tienen que de alguna manera permitirle qué valor va a ingresar el usuario. Si vamos a trabajar con letras, con números, ¿ya? Es recomendable siempre por ahora trabajar con números, ya que es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es la primera opción? La primera opción era generar el código correlativo. Yo me voy a llevar esto, lo voy a dejar acá. Ya. Dice, un método que genere código correlativo. Entonces la primera opción va a ser generar código correlativo. ¿Ya? La segunda opción va a ser show, opción 2 y será validar clave de trabajador. Validar clave del trabajador. La opción 3 será validar si el monto cubre. Ya. Validar monto compra. Show 4. Y esto es descontar. Ya. Descontar monto de tarjeta. Ya que vamos a tener el saldo y vamos a hacer básicamente aquí el descuento de él y vamos a afectar nuestro objeto. La última opción es validar si la tarjeta está vigente, que es en la opción número 5. Validar vigencia tarjeta. Escribimos show, ¿cierto? Y la última opción siempre va a ser salir, ¿ya? Entonces aquí también vamos a generar la opción para poder salir. Entonces aquí escribimos opción número 6, dos puntos, salir. Ya, esos son los 5 operaciones, 5 métodos, 5 opciones que tendrá el usuario. Ya, recuerden, la opción que nosotros tenemos que escoger para poder salir es la opción que tenemos que estar validando en nuestro while. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar una variable para poder obtener el valor que selecciona la persona y ese valor es lo que nosotros tenemos que después validar en nuestro while, en nuestra opción del while. ¿Ya? Como estamos trabajando con números, la forma más sencilla es poder definir una variable que se llamará opción de tipo entero, ¿cierto? Y también vamos a estar trabajando con la clase scanner, ¿cierto? Teclado vamos a escribirlo para que sea más sencillo, para que nosotros podamos de alguna manera obtener el valor del usuario, el que está ingresando en nuestro teclado. Ya scanner, acá system.in. Ya, aquí también nos va a pedir que tengamos que importar la clase. Ya recuerden, tiene que aparecer la primera opción que es java.util.scanner. Ojo con eso, si alguien escribe quizás, por ejemplo, el nombre incorrectamente, ¿cierto? Nos va a indicar de que hay algo que está incorrecto y lo que nos está dando la opción es de poder crear las clases, pero no necesitamos crear la clase scanner. La clase scanner ya está creada y solo la tenemos que importar para poder utilizar todos sus métodos. Por lo tanto, cuando se importa, por ejemplo acá en la línea número 8 aparece que está importada. Entonces, una vez que la persona tiene que ingresar la opción, la tenemos que guardar de alguna manera. Entonces será opción va a ser igual a teclado
ya que esa es nuestra variable que definimos para poder obtener datos, y opción es la variable que va a guardar el valor. Teclado punto next int, ¿ya? Recuerden, con next int lo que estamos haciendo es obtener el valor que es numérico, ¿sí? La persona va a poder ingresar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Por lo tanto, opción va a contener el valor de la opción seleccionada. Entonces, en nuestro while escribimos opción, ¿cierto? Si la opción es diferente de 4, o sea, en este caso es diferente de 6, ¿ya? Si la opción es diferente de 6, ahí está. ¿Qué significa? Que mientras la opción sea diferente de 6, siempre va a estar mostrando todo el código del do, ¿ya? Cuando la opción sea 6, automáticamente se sale del do y ya se termina la ejecución, ya que no tenemos más código abajo. Por lo tanto, esta es la primera parte de generar el menú. Ya tenemos la impresión por consola para que el usuario pueda ver cuáles son sus opciones, pero lo que nos está faltando ahora es poder generar el case que nos va a permitir distribuir toda la lógica del código según la opción seleccionada. ¿Ya? Entonces, para hacer nuestro case, nuestro suite, escribimos suite. Ya recuerden, siempre tenemos que abrir paréntesis y trabajar con nuestra llave. Entonces, ¿qué valores estamos validando? La opción. ¿Sí? Esa es la opción que la persona ingresó. ¿Cuáles son las opciones? Case 1, ¿cierto? Acá va a estar nuestro código y seguimos del break. ¿Ya? Todas las opciones tienen que estar acá. Case 2, break. Ya recuerden que toda la lógica va a estar acá, entre el 2 puntos, ¿cierto? Hasta el break. Todo lo que tenemos que hacer tiene que estar acá, ¿ya? Y en el caso número 2, ¿cierto? También todo lo que aparece ahí va a estar entre los dos puntos, perdón, y el break. Ya, entonces vamos a escribir todos los case al tiro para que no se me olviden. Case 3, break, case 4, break, case 5, break, case 6, break, y por último, siempre, cada vez que ustedes estén trabajando con un suite, ¿cierto? Tenemos que agregar la última opción, que es el default. ¿Qué significaba eso? Si es que alguien no realizó ninguna opción anterior, por ejemplo, si alguien ingresó el valor 7 en un teclado. Claro, si no hay ninguna condición que estemos acá validando que sea un case del valor 7, automáticamente va a llegar acá al default, ¿ya? Y como estamos llegando al default, yo le voy a imprimir al tiro que debe ingresar una opción del menú, ¿sí? Eso le va a aparecer en pantalla, sí o sí. Vamos a agregar el backslash para que aparezca con el salto de línea, ¿ya? Entonces, vamos con la generación del código del correlativo. Ya, como tenemos que estar trabajando con trabajador y tarjeta, ¿cierto? Y aquí ya nos entregaron cuáles son los datos, ¿cierto? Vamos a hacer esa definición, vamos a agregar esos valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a escribir, un segundo, ya, vamos a generar nuestro trabajador primero, entonces escribimos trabajador, ¿cierto? Trabajador 1 es igual a new trabajador, ¿ya? Y ese es el package que necesitamos y le vamos a entregar al tiro todos los atributos. Entonces, el primer campo es un run, que en este caso va a ser 1, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, acá. 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El dígito verificador, recuerden que es de tipo string, por lo tanto tiene que ir entre comillas, ¿ya? Entre comillas doble, ahí vamos 5. Y el nombre de la persona, que en este caso va a ser Sebastián, ¿sí? Punto y coma, ¿ya? Entonces, recuerden que acá lo que se está haciendo es poder de alguna manera obtener, ¿cierto?, los datos del trabajador. Ahora vamos a crear nuestra tarjeta. Entonces, tarjeta, ¿cierto? Y acá en tarjeta lo que vamos a hacer es definir tarjeta 1 es igual a new tarjeta, ¿cierto? Ahí aparece el package, se importa, si se fijan. Y ahí tenemos que seleccionar cuál va a ser el constructor. En este caso, vamos también a utilizar este constructor con parámetros.
Ya, entonces acá en opción 1, que es el código de la tarjeta, vamos a agregar mientras tanto 000. Vamos a agregar 0 mejor, para que después le podamos asignar un valor correcto cuando estemos generando el correlativo. En la clave, vamos a agregarle que la clave acá debería ser 1145, ya que son los primeros 4 números del root. El siguiente campo que se está solicitando era el monto, la vigencia. Vamos con el monto, que el monto va a ser 35.000. ¿Ya? Para la vigencia tenemos que entregarle una fecha, ¿cierto? Por lo tanto, para entregarle una fecha, vamos a crear un format date para poder generar esta fecha en sí. Ya, entonces, ¿cómo sería? Vamos a agregar, mira, para que lo vean acá, simple date format es igual a, perdón, formato es igual a new simple date format, ¿cierto? Y acá va a estar el formato que yo estoy indicando que debería tener nuestra fecha. ¿Ya? Esto les va a servir también para poder solicitarle datos al usuario. Cuando el usuario necesite ingresar la fecha, ¿cierto? Ustedes le pueden indicar cuál va a ser el formato, la van a obtener y la vamos a poder trabajar de esta manera. ¿Ya? Entonces, tenemos que también importar simple date format, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos que hacer es crear una fecha, que en este caso va a ser eh, date, ¿cierto? Fecha, tarjeta es igual a formato, que corresponde a este formato que aparece acá, esa variable, formato punto parse, vamos a parsar un string, ¿cierto? Como parámetro de entrada. ¿Y cuál va a ser el parámetro de entrada? Vamos a hacer una fecha en sí. Por ejemplo, la fecha que aparece en la tarjeta es el 30 de octubre del 2020. Entonces escribimos 30, ¿cierto? De octubre del 2020. ¿Sí? Con eso también tenemos que importar nuevamente la librería y esa va a ser nuestra fecha que le entregaremos, ¿cierto? Como vigencia. ¿Ya? Y por último le vamos a entregar el trabajador 1 que corresponde al objeto que ya acabamos de crear. Vuelvo a insistir, ¿ya? Esta es la forma que ustedes tendrán para poder... Otra cosa que es importante antes que les explique. Estas líneas les permiten a ustedes poder ingresar, ¿cierto? Definir un formato de fecha para poder crear una variable de tipo date, que es la que estamos utilizando en nuestro objeto tarjeta, ¿cierto? Porque la estaba solicitando nuestra clase. Por lo tanto, esto es lo que ustedes después tendremos que reemplazar si es que le pedimos al usuario que ingrese la fecha. ¿Ya? Esto lo tenemos que trabajar sí o sí con un throw exception. Tenemos que agregar el try catch. ¿Ya? Entonces, al agregar el try catch, lo que vamos a hacer es que al agregar el try catch, vamos a agregarlo mejor para que lo vean desde acá. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar el try catch. Try, ¿cierto? Abrimos nuestras llaves. ¿Ya? Tomamos nuestra línea de código que podría dar un error, ¿ya? Por eso estamos trabajando con el try, ¿cierto? Y tenemos que agregar catch, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, nuestro catch, aquí no vamos a agregar por ahora nada. Y por ejemplo, vamos a agregar parse, porque podría dar un error de tipo parse exception, ¿cierto? Y vamos a guardar ese atributo acá como x. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo en esta parte acá del código? Estamos indicando, si por alguna casualidad da un error el parseo de alguna fecha que esté indicando el usuario, automáticamente no se va a caer la aplicación, sino que vamos a encapsular el error y quizás le podríamos indicar al usuario, oye, la fecha que ingresaste está incorrecta, por favor, vuelve a ingresarla. ¿Ya? Como estamos trabajando con el date de la tarjeta, ¿sí? Con la clase date, perdón, ¿cierto? Más el simple date format, necesitamos trabajar con el try catch, ¿ya? Ahora, el error que está ingresando acá es porque, claro, esta variable que es de tipo date se definió localmente dentro del try, ¿sí? Por lo tanto, la deberíamos tener afuera. Entonces, esto lo vamos a eliminar y vamos a declarar una nueva variable también acá al principio de nuestro código. Ya, ahí está, fecha tarjeta. Ya, entonces, sí, efectivamente. Algo que estaba faltando es que tendríamos que inicializar la fecha con un valor, ya porque lo estaba exigiendo.
Ya, entonces, vuelvo a insistir, estas líneas nos están permitiendo de alguna manera que ustedes puedan generar, ¿cierto? Y pedirle los datos de la fecha y poder formatear la fecha en el formato que ustedes le indicaron para crear la fecha y así poder asignarla quizá a un atributo que es de tipo date. ¿Ya? Ya, por lo tanto, ya tenemos nuestros dos objetos creados, que es el trabajador y es la tarjeta. Por lo tanto, vamos con la primera opción. En el caso que nos estén solicitando el correlativo, que podemos generar correlativo, que es lo que vamos a hacer. En el case 1, porque es la primera opción, que lo que tenemos que hacer es, como, atención con esto, como este método está en la clase validación y no está ni en tarjeta ni en trabajador 1, vamos a crear un nuevo objeto, ¿cierto? Que va a ser de tipo validación para que podamos utilizar todas las validaciones. Entonces lo vamos a escribir acá. ¿Cómo sería? Validación, ya porque ese es el nombre de la tarjeta, de la clase, perdón. Validación, valida, es igual a new validación. Ahí está. Ahí está el constructor. Por lo tanto, valida es quien contiene todos los métodos que nosotros acabamos de generar, ¿sí? Entonces, en el case 1 escribimos valida punto, y aquí están los métodos, y en este caso era generar correlativo. Y como generar correlativo está entregando un valor entero, ¿cierto? Un valor de tipo int, al momento de llamarlo lo tenemos que poder recibir el valor. Entonces acabo de declarar una variable localmente, ¿cierto? Int num correlativo es igual a 0, ¿ya? Y esta variable va a recibir y va a guardar el valor que nos generó o que nos entregó el método generar correlativo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Vamos a setear este correlativo a nuestra tarjeta, ¿ya? Entonces tarjeta1 punto set, ¿cierto? Código, ahí está. Set código y le vamos a entregar el número del correlativo que nos entregó el método generar correlativo, ¿ya? Y vamos a imprimirle un mensaje al usuario. Vamos a indicarle south el número de el número correlativo es dos puntos, ¿cierto? Agregamos acá un más para poder concatenar un mensaje para el usuario y escribimos acá el número del correlativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que esto veamos si es que está funcionando? Tan sencillo como poder ejecutarlo. Le damos run y aquí nos está apareciendo los mensajes. Entonces dice, la opción 1, generar código correlativo, le damos 1, enter, y nos está indicando que el número del correlativo es 11112. ¿Ya? Entonces ahí se está generando. ¿Ya? Vamos a darle salir y ahí se sale del proceso. Por lo tanto, el método 1, ¿cierto? Que es llamar al método de generación del correlativo, está ok. Vamos con el número 2. Dice, validar clave del trabajador. Acá. Como vamos a validar la clave del trabajador, también es conveniente quizás que el usuario pueda ingresar la clave, ¿cierto? Para que podamos validar si es que realmente corresponde con la clave que tiene la tarjeta. Entonces, como le tenemos que pedir al usuario que ingrese una clave, vamos a escribir sought, ¿cierto? Ingrese la clave, ¿ya? Como va a ingresar la clave, tenemos que guardarla, ¿ya? Y al igual que la opción que estamos también guardando, vamos a declarar otra variable que se llamará clave ingresada. Tomamos nuestra clave ingresada y la vamos a generar acá. Entonces, la clave ingresada va a ser igual a teclado.nextInt. Ahí está. Punto y coma. Ya, entonces, la clave ingresada tenemos que también poder validar si es que realmente es correcta. En ese caso, tenemos que llamar al método valida, ¿cierto? Que en nuestra opción, ahí está, valida, que es nuestro objeto para poder llamar a todas las validaciones, valida punto, y acá se llamará validar clave trabajador. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El root del trabajador y la clave. Entonces, el root del trabajador lo tenemos en trabajador punto, trabajador1, perdón, punto get run, ¿cierto? Y vamos a entregarle la clave ingresada. Clave ingresada, ¿sí?
Como esto nos va a retornar un true o un false, yo lo puedo agregar directamente en un if. ¿Ya? Con eso que estamos indicando. Si esto me retorna un true, significa que esto va a ser así. Por lo tanto, si true, va a ingresar a la primera opción. Y si es así, vamos a imprimir indicando que la, la clave es correcta. En el caso que esa condición no se cumpla, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá también es poder mostrar un mensaje indicando la clave es incorrecta. ¿Ya? Ahí tenemos el segundo método, la segunda opción de poder llamar al método. Vamos con el case 3. ¿Qué dice el case 3? Dice, validar el monto de la compra. ¿Cómo sería el monto de la compra? Nuevamente acá tenemos que simular que estamos recibiendo quizá el monto de la compra y poder ingresarlo en nuestro método. Entonces, vamos a solicitar también que nos puedan ingresar cuál es el monto de la compra. Entonces también es un valor de tipo int. Monto compra para saber cuál es el monto de la compra realizada. Y también tenemos que solicitarlo al usuario. Entonces, show ingrese monto total de la compra. Vamos a tener que también guardar el valor, ¿cierto? Ahí está, monto compra es igual a teclado.nextInt. Ahí está, porque hemos recibido un valor que es de tipo entero. Y acá tenemos que también llamar a nuestra clase valida. Valida.validar monto compra. ¿Sí? Entonces, ingresar el total, ahí me faltó una T, ingresar el total de la compra. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que me están solicitando? Esto no lo mire, voy a validar monto compra, me pide el monto de la compra, ¿cierto? Y el monto de la tarjeta. Ya el monto de la compra está bien, pero el monto de la tarjeta, ¿cómo lo puedo obtener? Tarjeta 1.get monto, ¿cierto? Y como esto también está entregando un true o un false, al igual que el método anterior, también podemos agregar acá nuestro if para validar el retorno. Ya recuerden que esto va a retornar un true o un false. Ya, por lo tanto, si esta condición se cumple, por lo tanto es válida, es verdadera, va a ingresar acá y vamos a imprimir un mensaje indicando que el, el monto de la tarjeta alcanza para la compra. ¿Ya? En el caso que no sea así, vamos a imprimir un mensaje indicando que el monto de la tarjeta es inferior al monto de la compra. ¿Ya? Vamos con esto, vamos a probarlo nuevamente. Vamos a probar el número 2 y 3. Volvemos a ejecutar. Seleccionamos acá la opción número 2. La opción número 2 que era la clave. Ingresa la clave 101230 y me está indicando que la clave es incorrecta. Recuerden que la clave que nosotros seteamos es 1145. Entonces, vamos con la opción número 2, la clave 1145 y automáticamente me está indicando que la clave es correcta. Perfecto. El tercer método era validar el monto de la compra. De cuánto era la compra que se hizo, la seteamos que era de, acá está, 35.000 pesos. Entonces escribimos 3, ingresa el monto total de la compra es de 25.000, por ejemplo, enter, y nos va a indicar que el monto de la tarjeta alcanza para la compra. Perfecto. Ya vamos a salir y vamos a continuar con el siguiente método, que es descontar el monto de la tarjeta. Ya, entonces, vamos con la opción número 4. ¿Qué dice acá? Como también necesitamos que nos ingrese el monto de la compra, ¿cierto? Vamos a llamar al show ingrese el monto de la compra. Ya, entonces, como vamos a ingresar este monto de la compra, lo vamos a guardar también la variable monto compra es igual a teclado.nextInt, ahí está, cierto, punto y coma. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Este valor lo tendremos que llamar también al método valida. Valida.descontar compra. Le tenemos que indicar el monto de la compra y le tenemos que indicar el monto de la tarjeta. Tarjeta 1.
get monto, ¿cierto? Y esto que nos va a retornar, nos retorna un valor entero, ¿ya? ¿Cómo podemos saber eso? Recuerden, nos está indicando que nos va a retornar un valor int. Y ahí como va a retornar un valor int, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poder guardar este valor para después quizás setearlo, ¿cierto? En otra, setearlo quizás en el objeto tarjeta, que va a ser el nuevo saldo de la tarjeta. Entonces vamos a escribir aquí una variable que se llamará int saldo es igual a este retorno, ¿ya? Saldo, perdón, ahí está. Y ahora vamos a hacer dos cosas. Voy a imprimir el nuevo saldo de la tarjeta es, ¿cierto? Vamos a agregar ahí más el saldo para que al usuario le aparezca cuál es el saldo que le queda, ¿cierto? Y la tenemos que modificar en la tarjeta. Entonces, tarjeta 1.set monto. ¿Por qué set? Porque vamos a modificar, vamos a setear un nuevo monto. ¿Y qué monto le vamos a entregar nuevo? El saldo. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, vamos con este nuevo, la ejecución. Entonces, vamos con el número 4. Dice, ingresa el monto de la compra. Por ejemplo, la compra es de 35.000, vamos a ingresar que es de 35.000, enter, y me está indicando que el nuevo saldo de la tarjeta es 0. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no tenemos más cubo para poder utilizar. Vamos con el número 5. ¿Qué dice el número 5? El número 5 dice validar la vigencia de la tarjeta. ¿Ya? Validar la vigencia de la tarjeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a llamar acá al número 5 y vamos a llamar directamente al valida punto, y acá es validar vigencia tarjeta, y le tenemos que entregar la fecha de la tarjeta. Ya en este caso la fecha de la tarjeta está, recuerden, en tarjeta 1.getVigencia, ¿cierto? Y este método que nos va a retornar un booleano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho con los métodos que retornan valores booleanos. Vamos a comparar, ¿ya? Si esta condición nos devuelve un true, significa que la tarjeta es válida. Por lo tanto, la tarjeta aún tiene vigencia, ¿ya? Else. En el caso que no sea así, vamos a imprimir show y vamos a indicar que tarjeta inválida, ¿ya? Y por último, el número 6, que el número 6 vamos a imprimir un mensaje como el show que diga saliendo de la aplicación, ¿ya? Y ejecutamos nuestro código. Y ahí está el menú. La número 6, perdón, la número 5 está indicando que la tarjeta es inválida, ¿ya? Y ahí tenemos también la otra opción para poder salir, ¿sí? El número opción 6 y nos dice saliendo de la aplicación, ¿ya? Por lo tanto, ya se ha creado los métodos, ¿cierto? Vamos a agregar acá un format, ahí está. Por lo tanto, ya salen los métodos que se crearon y también tenemos la opción para poder desplegar un menú en pantalla, ¿cierto? Recuerden, siempre utilizando el do while se despliegan las opciones, tenemos que identificar cuál es el valor con el cual vamos a estar trabajando. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera tenemos que indicar cuál va a ser el tipo de dato de opción. Y una vez que sabemos eso, podemos nosotros generar nuestro switch, ¿cierto? Para poder aquí, en cada case, hacer la lógica del código que nosotros decidamos, ¿ya? Esa es la ejecución de la actividad que aparece acá, que es de las GIF. ¿Ya, estimados?